La cuota inicial para la eternidad. Y yo siempre deseé que llegara el momento de un mensaje como este. He recibido correos donde me dicen, bueno, ¿cómo es el inicio de esa vida de fe, esa vida de conocimiento bíblico, esa vida de conocimiento del mensaje? Y bueno, hay una cuota inicial y se encuentra en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Qué bueno leer ese Apocalipsis un día y dedicarle, tendremos tiempo de hacerlo, querida audiencia de Signos Vitales, un estudio capítulo por capítulo de ese texto maravilloso de Apocalipsis, que no es ningún tipo de literatura fantástica y no es un realismo mágico, es el plan de ruta y la revelación que Dios tiene para el tiempo y para la eternidad. En ese libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, Jesús resucitado se le presenta al apóstol Juan, ya muy viejecito, desterrado por allá en una isla, y él escribe. Y ese libro ha sido un libro cerrado, tal vez por eso la gente teme tanto a ese Apocalipsis, o ha sido víctima ese libro de mala prensa, aún en el ambiente teológico. Algunos grandes teólogos lo han considerado como un texto de dudosa ortografía, pero con el paso de los años se ha convertido este texto de Apocalipsis en uno de los más apreciados y los más estudiados. Después del capítulo 1, donde Juan tiene la visión de Jesús y le da esta revelación, viene el capítulo 2 y 3, que es como una muestra piloto de 7 iglesias, que más o menos es un mensaje premonitorio de lo que serían la historia de la iglesia en el tiempo. Y empieza con la iglesia de Éfeso, que es como la iglesia apostólica, la inicial. Luego viene la de Esmirna, que fue una iglesia perseguida. Y efectivamente, pues, después del año 64-70, hasta el año 313, que se oficializó el cristianismo como la religión del Imperio Romano, fue muy perseguida. Luego viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que es como la iglesia imperial, la iglesia del imperio. Luego viene la de Tiatira, que se identifica mucho con la Edad Media. Pero en el capítulo 3, el mensaje a la iglesia de Sardis se identifica muchísimo con la iglesia reformada por allá en 1517, la famosa Reforma. Luego, a principios de 1900, hay un despertar misionero que se identifica con la iglesia de Filadelfia, y en estos tiempos de apostasía, yo pienso que el mensaje es identificado con la iglesia de Laodicea. Capítulo 3, verso 14. Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, le dice Dios a la iglesia de Laodicea, la iglesia del siglo XXI. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Respetando otros puntos de vista, yo creo, yo considero, muy convencido estoy, que en este momento de la historia actual, en América Latina, en Europa y en el mundo entero, la iglesia que más se identifica con la actualidad es la iglesia de Laodicea. ¿Por qué lo dice Pastor Brown? Por una razón: la gente no es ni fría ni caliente. Nos está matando la tibieza, y el agua tibia no produce sino náuseas, ganas de vomitar.
Si usted me pidiera a mí una definición sobre la iglesia actual, ¿no? Una iglesia que enfatiza la oferta sin ninguna demanda, una iglesia vacía de espiritualidad, una iglesia que le ofrece a todos casa, carro, beca, milagros y prosperidad, un corrompido evangelio de la prosperidad, caer en risa, ¿no? Tener dones como el rugido de un animal. Es decir, esto se ha convertido, lo digo con temor, temblor y vergüenza, en un supermercado de la fe. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te arrojaré de mi boca. Una teología sin arrepentimiento, un evangelio sin compromiso, un evangelio light, como el café descafeinado o como la cerveza sin alcohol, un evangelio sin cruz, que no tiene sentido. Y allí viene la cota inicial. En el versículo 20 de ese capítulo, Jesús te dice a ti: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo. Pues estamos viviendo, según el libro de Apocalipsis, la etapa séptima de la historia de la iglesia, identificada con la apostasía y la tibieza. Y en medio de ese mensaje, Dios te quiere hablar a ti, amable amigo, amiga y buscador, porque Jesús está tocando a tu puerta, a tu corazón, para que tú le abras voluntariamente y le invites a entrar. ¿Cómo? Mediante una sencilla oración. Voy a guiarte, y si esta oración es el sentir de tu corazón, repite conmigo, dile: Señor Jesucristo, estamos en la etapa final de la iglesia, donde hay mucha frialdad y mucha tibieza. Tú estás tocando a mi corazón. He escuchado esta mañana tu mensaje. Abro la puerta de mi alma y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Amén. Jesús entra a tu alma. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, tus pecados son perdonados y eres hijo de Dios con vida eterna. Y como si fuera poco, tu nombre, cuando das el paso inicial, la cuota inicial de creer en Jesús, arrepentirte de la vida que llevabas a espaldas de Él y hacerlo el Señor de tu vida, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida eterna. Apocalipsis es un libro de revelaciones, es un libro de esperanza, es la hoja de ruta de la historia, y en los 3 primeros capítulos identifica los estados y las etapas de la iglesia, y la iglesia al final de los tiempos entrará en mucha tibieza, identificándose con el mundo. Pero allí está el mensaje: todo el que en medio de la tibieza de hoy deja a un lado tradiciones, prejuicios y religiones y le abre su corazón a Cristo Jesús, Él viene por el Espíritu Santo a su alma y es salvo, tiene vida eterna. Y está usted y yo convertidos ahora en verdaderos hijos e hijas de Dios. En este mismo libro Jesús prometió regresar. Yo soy de los que espera cada día que Él regrese por su iglesia. Pero si no viene en el transcurso de estas 24 horas, nos encontraremos mañana. Que Dios le bendiga.